a tres especialistas en el tema que nos van a dar distintas perspectivas. La primera de ellas es la doctora Luciana Gandini, que bueno, ha hecho un trabajo... Ay, perdón. No suena. ¿Ahí? Ya. Okay. La doctora Luciana Gandini nos va a dar la ponencia El contexto migratorio mexicano contemporáneo, desafíos para la agenda de investigación. La doctora Gandini es investigadora de tiempo completo en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es miembro del Seminario UNAM de Estudios Migratorios. Luciana Gandini es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, es maestra en Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en su sede en México, y es licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. La doctora Gandini ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre migración, mercados laborales y métodos de investigación social. Es autora de los libros Escapando de la crisis, un estudio comparativo de trayectorias laborales de migrantes argentinos en la Ciudad de México y Madrid, editado por el CRIM y la UNAM en este año 2015. También es autora del libro El retorno en el nuevo escenario de la migración entre México y Estados Unidos, editado por el CONAPO. Actualmente se encuentra en prensa este libro. También es autora de Condiciones laborales en tiempos de crisis, un análisis de la migración calificada de América Latina y el Caribe en Estados Unidos, editado por CRIM y la UNAM. Y también es autora de Migrantes calificados en América Latina y el Caribe, capacidades desaprovechadas, editado por la UNAM en 2010. Entre sus líneas de investigación se encuentran temáticas vinculadas con la migración internacional, el desarrollo y los derechos humanos, la migración calificada, los mercados laborales y curso de vida, los métodos de investigación social cualitativos y cuantitativos. Bueno, pues sin más preámbulo, es un honor para mí presentar a mi colega y amiga Luciana Gandini con su ponencia. Gracias. Muchas gracias, Elisa. La ponencia que voy a presentar, como ya lo anticipaba Elisa, tiene que ver con el contexto migratorio mexicano contemporáneo. ¿Cuál es la idea de esta ponencia? Aquí no voy a hablar de niños y niñas migrantes, sino que lo que quiero es dar una antesala del tema, ya que supongo que los dos colegas que me anteceden van a dar un excelente panorama al respecto, y sobre todo desde el inicio había algunos que preguntaban sobre datos, y supongo que también Juan José va a presentar datos al respecto, ya que hacen un trabajo exhaustivo y sistemático sobre ello. Pero lo que quisiera aquí es mostrar cómo, cuando uno observa un fragmento o un recorte de la realidad migratoria, en realidad hay que entenderlo dentro de un contexto más general, y que es ese contexto el que se ha transformado en los últimos años. En ese sentido es que quisiera partir de un argumento que es que la migración, en particular en los últimos 15 años, ha sufrido cambios, el patrón migratorio o los patrones migratorios que afectan de una u otra manera o en los que participa México, de distinto calibre, en las tendencias, en los volúmenes, en las características, y que quizás el parteaguas que cambia este contexto migratorio o este nuevo escenario, como algunos autores lo han llamado, es la crisis del 2008. Y eso ya también se ha hablado en la mesa anterior, algunos datos al respecto. Sin embargo, lo que quisiera resaltar aquí es que la crisis efectivamente fue una crisis muy fuerte que tuvo origen en Estados Unidos, que partió como una crisis financiera, se convirtió en una crisis económica y posteriormente fue una crisis de tipo laboral, afectando en particular a segmentos del mercado laboral en donde particularmente trabaja la población migrante y específicamente la población migrante mexicana, pero que sin embargo esa crisis fue quizás el síntoma más visible de otros patrones de reconfiguración de las dinámicas migratorias que se venían gestando ya desde otros años. Y de esa forma entonces la coyuntura económica que se rompe o que cambia ese patrón migratorio exitoso básicamente de la década de los 90 y los primeros años del 2000, también pone sobre el relieve otras cuestiones que iban más allá de la cuestión económica y que tienen que ver básicamente con el aumento persistente de las políticas restrictivas a la movilidad. Eso es una característica propia de Estados Unidos y, como ustedes saben, esas políticas de restricción vienen desde tiempo atrás, pero a partir del 2001 quizás se exacerban a partir del atentado de las Torres Gemelas, en donde se confluyen algunas características.
La primera y más importante es el incremento de las medidas de securitización de la frontera norte mexicana a la frontera sur de Estados Unidos. Y quizás un par de características más. Una es el aumento de leyes antiinmigratorias al interior, es decir, en los estados de Estados Unidos, lo cual hizo no solo que impidió el cruce de la frontera de mexicanos y centroamericanos de Estados Unidos, sino que también se empezaron a implementar un conjunto de medidas al interior de Estados Unidos con aquellos migrantes que ya estaban radicados. Y junto con eso, de la mano, va el incremento de medidas de aumento de la deportación de mexicanos y centroamericanos, de migrantes en general, pero particularmente de esas nacionalidades, donde quizás el componente más importante es la fuerte dosis de criminalidad que se le imputa a los migrantes deportados. Entonces, ese marco general hace que cambien un conjunto de características del patrón migratorio en el cual se inserta el caso de los niños migrantes. Por eso digo, no voy a hablar de eso, pero quiero ver cómo hay que entenderlo en este contexto de transformación. Para sintetizar qué caracterizaba la etapa anterior, el contexto migratorio anterior en el que participaba México. Por un lado, el incremento de la migración a niveles históricos, y eso pasa en los años 90 y al principio de los 2000, y lo que se da es lo que se denominó la masificación de la migración. En los estudios de los 80 y principios de los 90 se hablaba del hombre migrante, jefe de hogar, que dejaba a la familia. Bueno, eso con el tiempo se fue transformando y se fue extendiendo, la migración se hizo más femenina, más familiar, y hoy podemos decir también de niños, ¿no? Entonces, eso es a lo que alude la masificación de la migración. Otra característica que caracterizaba, vale la redundancia, el periodo anterior, es que la migración se hizo más permanente y menos temporal. Antes, esta migración circular, que era típica de eso de los años 90, se quiebra con estas medidas de securitización, y por el contrario genera un efecto inverso al deseado, que tiene que ver con el asentamiento de los migrantes, ¿no? Si lo que querían, y eso no solo pasó en Estados Unidos, sino en muchos otros países desarrollados, era frenar la migración, lo que se logra es un efecto distinto al deseado, que es el asentamiento permanente de los migrantes. Y junto con eso se da un fenómeno importante, que es la expansión territorial de la migración, tanto del origen, es decir, de las distintas zonas de donde partieron los migrantes. Y originalmente era una migración más rural, se hizo más urbana y concentrada en algunos estados, y se expandió al conjunto de las entidades federativas mexicanas y también al conjunto de los estados de Estados Unidos. Es decir, tanto en el origen como en el destino se diversificó. Entonces, ¿qué es lo que caracterizaba para interpretar este patrón anterior? Era el predominio de lo que se llama una migración sur-norte, es decir, de un país menos desarrollado a un país más desarrollado. Y en este caso, el patrón sustantivo en México era entenderlo como un estado o como un país de emisor o expulsor, ¿no? Donde además la característica distintiva, y eso sí es lejos el único país en el mundo que la tiene, es que el 98-95% de la población migra a un único país, o migraba a un único país. Entonces ese patrón tan particular generó que también se lo interprete, tanto en términos teóricos como metodológicos, con un abordaje bastante parcializado, ¿no? Que tenía que ver con ver si esa fuera la única migración, el único movimiento, y además con una mirada así, como de espacios, ¿no? La migración interna por un lado, la migración internacional por el otro, temas de remesa, tema de desarrollo regional, etcétera, y el retorno como un tema bastante aislado y postergado. Y de la mano de esto va la concepción de la migración para el propio Estado mexicano y para las propias políticas públicas que tenían que ver con la migración, y es lo que también se reconoce hoy en día con lo que se llamó el paradigma foxista, o el paradigma de la migración para el desarrollo, ¿no? En donde se veía al migrante como una palanca del desarrollo, como un agente del desarrollo. Desde una visión, podemos decir, bastante utilitarista, en donde hay un conjunto de programas que lo ejemplifican, como por ejemplo el programa 3x1, en el que el migrante pone de su remesa y el Estado pone otra parte, etcétera, ¿no? Digo esto para entender cómo el contexto o la realidad empírica va de la mano de las interpretaciones teórico-metodológicas y también del enfoque de política pública que se le imprime, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con esto que se está denominando este nuevo escenario de la migración? Lo que ocurre es una desaceleración del ritmo de crecimiento de la población mexicana que vive en Estados Unidos, fruto de una interrupción de estos cruces permanentes de la frontera, o de este flujo de ida, sobre todo en los últimos años, como decía, más de ida que de regreso. Un aumento, y además se da simultáneamente un aumento del retorno de mexicanos al país, un incremento además dentro de este flujo de retornados del retorno no voluntario, del retorno forzado o de las deportaciones, para decirlo en otras palabras, y de la mano de esto también empieza a verse que este patrón migratorio se diversifica. Estados Unidos sigue siendo indudablemente el destino principal de la migración de los mexicanos, pero hay cierta diversificación hacia otros destinos, y esto puede entenderse por el incremento sustantivo de la migración calificada, en particular en la última década, década y media, ¿no? La migración calificada, es decir, de personas de licenciatura y más mexicanos hacia otros países, creció 3 veces más de lo que creció la migración no calificada. No en términos absolutos, sino en términos relativos, ¿no? Entonces, evidentemente eso le imprime otro sello al patrón migratorio que tiene que ver con una migración mucho más selectiva y mucho más diversificada, muy distinto al patrón anterior. Y quizás una de las características que impacta no solamente a los migrantes, sino a los hogares mexicanos, es la gran desaceleración y caída de las remesas, que había sido durante la década previa ese motor del desarrollo sobre el que se montaba la política pública mexicana. Para ver algunos datos que reflejen un poco esto, si se fijan aquí, lo que se ve es la población mexicana residiendo en Estados Unidos. Acá hay una serie histórica muy larga, de 1850 al 2013, y fíjense que hay un cambio en este patrón básicamente en los años 2000. Voy a solamente centrarme en ese periodo. Y aquí vemos una gran aceleración en el crecimiento del 2000 al 2007. Ahí se ve el pico más grande de población de mexicanos en Estados Unidos, con 12 millones, más de 12 millones y medio. De ahí hay una caída y luego una relativa estabilización. Aquí lo que podemos ver es justo este quiebre que decíamos antes. Si vemos el quinquenio 95-2000 y luego el 2005-2010, lo que se ve es cuál fue el promedio anual de mexicanos en Estados Unidos, o que iban a Estados Unidos. En este primer quinquenio era 327.000, en el segundo 222.000, muestra esa clara desaceleración. Aquí otro dato que refleja lo que mencionaba antes, esto de la diversificación de destinos. Si ven, todavía sigue siendo una cifra muy pequeña, ¿no? En el año 2000, 47.000 mexicanos se fueron a otro país que no era Estados Unidos, y en el año 2010, 77.000. Claro, versus estas cantidades que van a Estados Unidos, sigue siendo muy pequeño. Pero si se lo ve en términos proporcional, digamos, como ven, disminuye en 2010 mucho la población de mexicanos en Estados Unidos. En el 2000 no llegaba al 3%, y en el 2010 es más o menos el 7,5% o 8%. Entonces, digamos que sí implica un cambio respecto al patrón histórico. Un cambio también importante, que ya lo mencioné, es el peso de la migración de retorno. Si ven, en el 2000 era de todos los emigrantes, significaba el 17%, en el 2010 el 31,5%, es decir, un aumento considerable. Aquí se muestra cómo evolucionó las remesas, que tuvo un aumento sustantivo del 2000 al 2007, y de ahí hay un decremento, y aquí no seguí del 2010 al 2014 o 13, algo que ha trabajado Juan José, pero lo que se ve es que estas remesas se han mantenido más o menos entre 21 o 22. Voy a pasarme esto porque tengo 3 minutos. Y aquí lo que quería mostrar es justamente un reflejo de lo que decía anteriormente, cómo lo que cambia en el tiempo es 2 cosas: el incremento de las deportaciones de mexicanos a Estados Unidos, pero dentro de ellos, si se fijan, el peso que tiene aquellos mexicanos que vienen con la carga de ser criminales, ¿no? Y hay que tener ahí en cuenta algo que ya se mencionó antes, que esta criminalización en realidad tiene que ver con sanciones más de tipo administrativas. Por ejemplo, cruzar un semáforo en rojo, eso puede generar que se le haga a uno un cargo y termine siendo una deportación penal.
¿Por qué hice esta síntesis? Para decir que entonces este nuevo escenario en el cual vemos, si bien como muchas de la literatura insiste, la migración de niños y niñas no es nuevo, pero sí se ha incrementado en los últimos años, y aquí otra cosa importante, hemos empezado a sistematizar la información en los últimos años. Entonces tampoco es tan fácil poder decir cuál fue el incremento real, porque antes los datos no estaban claramente sistematizados, y de ahí la insistencia que desde la primera mesa se dijo sobre la importancia de las estadísticas. Pero lo que sí es claro es que este contexto, el actual contexto migratorio, es un contexto de mucha mayor criminalización, xenofobia, que muchos denominan o se ha denominado como un contexto de mayor vulnerabilidad, ¿no? Un término muy cuestionado en las ciencias sociales, pero lo que sí da cuenta es que hay un riesgo mucho mayor de formar parte de los patrones de la migración. Y aquí el cambio sustantivo para el caso mexicano es que de ser un país netamente expulsor se convierte en un país en el que se combinan ser un país expulsor, de destino, de tránsito y de retorno. Y en todos esos procesos hay población vulnerable o vulnerada, de la cual forma parte, sin lugar a dudas, las niñas y los niños migrantes. Nada más para ver cómo el tema de las aprehensiones y deportaciones no solo es un tema de Estados Unidos. Aquí vemos cómo aumentaron, no es de niños, sino en general, las aprehensiones que realizó Estados Unidos y México a migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Si se fijan, aumentó en este periodo del 2010 al 2015, se triplicaron las deportaciones en ambos países, pero hasta el 2014 quienes más triplicaron estas aprehensiones fue México respecto a los centroamericanos, y un patrón similar es el de las deportaciones, aunque aquí aumentaron el 50% y no se triplicaron como el caso de las aprehensiones. Para cerrar, yo le denominé esta diapositiva de la bonanza a la crisis migratoria, ¿no? O sea, ese escenario de bonanza, de éxito, en donde los migrantes eran los agentes del desarrollo, los héroes sexenales, como el propio Fox los denominó, y donde la migración tenía un papel claro de válvula de escape, en el que muchas comunidades y el país en general se montaba sobre esa dinámica, cambió. Y el escenario actual es un escenario de una compleja combinación de movimientos, y yo insistiría en este punto, de movimientos voluntarios y no voluntarios, tanto en la salida como en el regreso, ¿no? Aquí se habla mucho en los últimos años sobre el tema de la migración forzada, un concepto que hay que ampliar y desarrollar mucho, porque ¿qué significa forzada y forzada por qué? Y aquí hay muchos elementos por los cuales podríamos hablar de migración forzada, que es desde la violencia, el narcotráfico, hasta cuestiones económicas exasperantes que verdaderamente impulsan a la gente tanto a migrar como a retornar, o como a moverse o como a transitar, ¿no? De aquí que entonces los patrones de la migración no son solo sur-norte, sino que son mucho más complejos que eso. La dinámica actual del tránsito por México, del retorno, de las idas y de las vueltas, nos rompen claramente con ese patrón de migración sur-norte, y en donde también nos exige una migración, ya no un análisis no compartimentalizado. ¿Por qué? Porque algunos de los movimientos implican migración internacional y también migración interna, ¿no? Implican inmigración, retorno y tránsito. Entonces no es tan fácil hoy en día hacer esos análisis tan divididos, ¿no? Segmentados. Y una cosa importante también es que la realidad actual no solo afecta a México, ya se dijo eso cuando se hablaba del caso de Siria y demás. ¿Por qué? Y esto lo decía también Macarena, porque si no, nos aislamos en una mirada de lo que se denominó el nacionalismo metodológico, que implica solamente centrarnos en lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y esta complejidad del escenario migratorio actual, como vemos por el caso sirio y muchos otros, nos trasciende ampliamente. Dos cosas más y ya termino. En términos teóricos, esta realidad es mucho más compleja, y aquí insisto, digo compleja y estoy tratando de dar cuenta por qué es compleja, porque si no, generalmente usamos mucho esa idea complejo, holístico, pero en realidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a esto, al cambio de este patrón migratorio. Exige, sin lugar a dudas, un marco conceptual y teórico mucho más complejo, desde mi punto de vista, en donde el enfoque de los derechos humanos sea el eje vertebrador, donde las personas migrantes sean realmente tratadas como sujetos de derechos, no como una mera nomenclatura, en donde ahora aparecen todos los títulos o subtítulos de los trabajos, sino realmente como una aplicación empírica del enfoque. Y quizás
para terminar también con el tema de las políticas públicas, desde mi punto de vista, creo que lo que no ha todavía, yo le pondría esta pregunta, nueva realidad para un mismo enfoque de política pública, porque si le seguimos leyendo programas actuales gubernamentales como el de Somos Mexicanos, es el mismo enfoque que el enfoque foxista, en donde el migrante es el agente de desarrollo, ¿no? Ahí la pregunta sería, ¿cómo un niño o niña migrante se puede convertir en un agente del desarrollo? ¿Realmente le podemos exigir una cosa de esa naturaleza? Y por otro lado, la otra pregunta más para reflexionar en términos teóricos es ¿desarrollo de quién o de quiénes? ¿No? Y ahí claramente está predominando una visión de desarrollo a nivel comunitario o nacional o societal y en desmedro del derecho al desarrollo a nivel individual o en este caso de niñas y niños, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Luciana, por esta presentación tan exhaustiva, tan metódica como todos los trabajos que tú haces y que te caracterizan. Ahora, bueno, daremos paso a la ponencia de Juan José Lee, que nos acompaña de la Fundación BBVA Bancomer. Su ponencia se titula Análisis de datos de la migración de menores de edad centroamericanos de México a Estados Unidos. Les voy a hablar un poquito de Juan José, que es igual de brillante que todas las chicas que nos han acompañado en las mesas 1 y 2. Y además, bueno, pues es nuestra cuota de género. En este seminario es el único hombre. Y estuvo muy bien escogido su perfil. La verdad que el trabajo de Juan José es fantástico. Les voy a decir brevemente quién es Juan José. Juan José estudió la carrera de Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra casa de estudios, y posteriormente estudió la maestría en Economía también, pero en el Colmex. Ha laborado en la Secretaría de Salud, en el Museo Interactivo de Economía, ha sido profesor y se ha desempeñado como consultor de diversos programas públicos de dependencias federales, tales como el Instituto Nacional de las Mujeres, Nacional Financiera, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Sedesol, el Programa Oportunidades, la Zagarpa, Pemex, CONAFE, el IFE, Liconza, entre otros. Vemos que tiene una vasta experiencia en el sector público. Desde 2011, Juan José se desempeña como economista senior de la Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research en los temas sobre migración y evaluación. El trabajo de Juan José también es muy metódico, es muy analítico, entonces, bueno, pues que nos comparta un poco de lo que él ha investigado. Adelante, Juan José. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias a la universidad por la invitación. Pues es mi alma mater, me siento orgulloso. Muchas gracias al instituto también y sobre todo también a Elisa por considerarme en este panel. Yo les voy a presentar, ya no les quisiera redundar en diferentes cifras que ya les presentaron diferentes autores sobre este tema. Lo que voy a centrar es más sobre algunas reflexiones y preguntas que fueron surgiendo durante esta investigación que la realizamos yo y mi colega Alfredo Salgado en la Fundación BBVA Bancomer. Es una investigación que inició justo cuando se derivó la crisis económica, la crisis humanitaria de los menores migrantes a mediados de junio de 2014, que se sitúa en todos los medios de comunicación. Diversas cuestiones, como diversos autores ya lo habían comentado, no es algo nuevo, es algo que ya iniciaba desde años atrás. Por ejemplo, en 2011 las autoridades de Estados Unidos reportaban 15,000 detenidos que son niñas y adolescentes. Para 2013 esta cifra creció a 39,000 y en 2014 esta cifra creció a 69,000, ¿no? Superando por mucho las capacidades de las autoridades migratorias y de refugios para poder atender este gran flujo de migrantes menores de edad. Lo que cambió es que justamente en mayo de 2014, diferentes sucesos como por ejemplo que se trasladaron, dado la saturación de los centros de detención en Texas, se trasladaron algunos migrantes en camiones con sus madres, menores de edad, pero menores migrantes con sus madres al estado de Arizona y como fortuitamente creo que llegaron tarde o ese día no laboraban, pues se les hizo fácil a las autoridades migratorias dejar a los inmigrantes detenidos en Texas libremente en las centrales de autobuses de Arizona. Entonces, la actual gobernadora
Brewer, pues dio el grito al cielo. ¿Por qué? Porque eran alrededor de 400 madres con sus hijos que fueron abandonados en la terminal de autobuses para convertirse en personas no documentadas, y las personas en pro de los migrantes surgieron y les apoyaron con despensas, pañales, alimentación, mientras que las comunidades en contra de los migrantes aseguraban que nada más lo único que hacían era engrosar la fila de la población no documentada en Estados Unidos. También el traslado en avión y vía terrestre de menores migrantes en California. A principios de junio se trasladaron el primer contingente y salió también las noticias que un contingente de 150 personas, 200 personas, bloqueó la carretera e impidió que pudieran llegar al centro de detención, que se habilitaron bases militares para que estos menores pudieran estar, como ya había comentado mi colega anterior en la mesa pasada. Y bueno, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil documentaron las precarias condiciones que estaban en los albergues. Se habilitaban bodegas en malas condiciones, en cuartos muy chiquitos, estaban 10, 15 personas. Bueno, todo esto contribuyó a que se permeara todo este tema en los medios de comunicación, y que no solamente la gente que trabajara el tema de inmigración, sino también la población en general se pudiera dar cuenta de toda la problemática que estaba alrededor de esta crisis humanitaria de los menores migrantes no acompañados, que fue el término que acuñó el presidente Obama cuando a finales de junio solicitó al Congreso que un viernes en la radio, solicitó que iba a pedir $2,000 millones para coadyuvar a solucionar esta crisis, y al final, como 2 semanas después, pidió $3.7 mil millones al final, ¿no? Y por el otro lado estaba también la idea de que existía una industria migratoria, es decir, que los mismos refugios, dado que son privados y tienen financiamiento de parte del gobierno por cada menor y por cada día que permanecen estos menores en estos refugios, incentivaban al mismo tiempo que más menores de Centroamérica pudieran migrar para que ellos recibieran más recursos, con lo que se acuñó también el término de industria migratoria. Entonces, todo esto generó un contexto en el que se volvió un tema muy mediático, la crisis humanitaria de los menores migrantes no acompañados. Bueno, rápidamente, considerar que el trabajo que hicimos para analizar las estadísticas también de Estados Unidos, hay que considerar también las de México, hay que considerar que el flujo de niñas y adolescentes a Estados Unidos lo podemos dividir básicamente en 5 grupos. Estos 5 grupos son, primero, los menores migrantes, tanto acompañados como no acompañados, que migran de Centroamérica y se quedan en otro país de Centroamérica. Por ejemplo, los niños y adolescentes hondureños que migran y se quedan en Guatemala, o los salvadoreños que quedan en Guatemala, que desconocemos esa cifra. También lo que desconocemos es la cifra de niñas y adolescentes que migran de Centroamérica y que a lo mejor no necesariamente buscan migrar a Estados Unidos o no pueden migrar a Estados Unidos y se quedan en México. También desconocemos a cuánto asciende esa cifra. Y como comentaba también mi colega, lo que desconocemos es el número de menores migrantes centroamericanos y mexicanos que no son detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos y que permanecen en ese territorio, que son invisibles, ¿no? Lo que sí conocemos es el número de niñas y adolescentes centroamericanos que viajan a México o Estados Unidos y que son detenidos en México, y lo que conocemos también es ese mismo flujo que viajan a través del territorio mexicano, que sí logran llegar a Estados Unidos, pero que son detenidos por autoridades migratorias. Es decir, los datos que tenemos se limitan únicamente a las detenciones de niñas y adolescentes que son detenidos ya sea por una autoridad, la mexicana o la estadounidense. De acuerdo a estos datos, el Instituto Nacional de Migración reporta que en 2010 se detuvieron a cerca de 4,000 menores migrantes, mientras que en 2014 esta cifra aumentó drásticamente a cerca de 23,000, es decir, más de 6 veces la cantidad que existía hace 5 años, ¿no? Mientras que en 2010 la detención de niñas y adolescentes representaba únicamente el 5.8% de todas las detenciones que se hacían en México. Para 2014 ya era una proporción muy importante de todas las detenciones que hacía el Instituto Nacional de Migración en México, era el 18.2%. En su composición entre hombres y mujeres, siempre se preguntaba si son más hombres o mujeres. Al menos en México se detienen 64% son hombres, 35% mujeres. Y también lo que se preguntaban, si estos menores de edad, qué tan menores eran, ¿no? Si eran adolescentes o si eran niños.
al menos aquí en México, en el 2014, de 0 a 11 años, que son niños, así, son cerca de 38%, mientras que del grupo de edad de 12 a 17 años representa el 61% de todas las detenciones. Por condición de viaje se observa que gran parte viajan de manera no acompañada, pero sin embargo en el último año 2014 de las detenciones que se hicieron aquí en México aumentó de manera muy importante el número de menores centroamericanos que viajaban de manera acompañada, lo cual refuerza la teoría de que muchos de los menores migrantes no acompañados que llegan a Estados Unidos no acompañados, sí estaban acompañados durante su viaje aquí en México. Hay diversos investigadores que sí refuerzan esa teoría, ya sea por un familiar, un amigo de un familiar o posiblemente algún conocido o coyote, ¿no? Y por país de origen, lo que podemos observar es que en los últimos años ha aumentado la proporción de menores de edad provenientes de Honduras, mientras que en 2010, 2011, la proporción más importante era de Guatemala, dado por que era un país contiguo a México. Bueno, en cuanto a las estadísticas que se tienen del Department of Homeland Security, que se ponen, cuando se permeó esto en los medios de comunicación, el Departamento de Estado, el Department of Homeland Security publicaba casi cada 3 días, actualizaba las cifras sobre los menores migrantes que eran detenidos en Estados Unidos. Observamos que en 2011, en total, se habían detenido únicamente 23,000 menores migrantes, mientras que en 2014 esta cifra aumentó a 107,000. ¿Cómo se componen estos 107,000 menores migrantes que fueron detenidos? Bueno, la cifra que todos conocemos es aproximadamente 69,000 menores no acompañados. Hay cerca de 69,000 unidades familiares detenidas, pero de las cuales hay que considerar que una unidad familiar puede ser un mayor de edad con un menor de edad. Aproximadamente 39,000 corresponden a menores acompañados. En total, estas dos cifras suman 107,000 menores detenidos. Y si consideramos que en ese año se detuvieron a 380,000 adultos, aproximadamente los menores de edad, tanto acompañados como no acompañados, representaban 22% de todas las detenciones que hacía la patrulla fronteriza en Estados Unidos, mientras que en 2011 únicamente era 6.8%. Y hay un cambio muy importante en la composición de dónde provenían estos menores migrantes. En 2009 y en años anteriores, pues se puede observar, casi todas las detenciones de los menores no acompañados provenían de México. Por ejemplo, en 2009 el 83% provenía de México, dado que era un país contiguo. Y en 2010, 2011 la cifra no cambiaba mucho, 74% y 73%. Si retomamos la cifra, en el año 2000 hubo aproximadamente 100,000 detenciones de menores, pero casi todos eran originarios de México. En 2014 podemos observar que ya con las cifras que se tienen, 3/4 partes corresponden a centroamericanos y solamente hay aproximadamente 15,000 menores de edad detenidos de origen mexicano. Y la proporción es aproximadamente 1/4 parte guatemaltecos, 1/4 parte de El Salvador, 1/4 parte de Honduras y otra 1/4 parte de México. Y bueno, lo que cambió con este flujo reciente de menores migrantes no acompañados desde 2012, que fue creciendo de manera muy importante, es que, como muchas cuestiones, el marco jurídico que regía en ese momento era diferente a lo que regía antes de la crisis económica. En el año 2008 entró en vigor el Trafficking Victim Protection Act, que es la ley de protección a víctimas de tráfico, que como ya señalaron mis colegas, cualquier menor de un país no contiguo, solamente de 2 países contiguos, Estados Unidos, México y Canadá, que sea detenido de manera no acompañada en Estados Unidos, debe tratarse como posible víctima de trata, ¿no? En ese sentido, los menores migrantes no acompañados centroamericanos no podían ser deportados inmediatamente en el lapso de 2 días o 5 días, como lo hacían con los menores migrantes centroamericanos, sino deberían considerarse como posibles víctimas de trata e iniciar un juicio para su deportación, el cual puede durar hasta 2 años. Estas son las estadísticas de los menores que una vez que la patrulla fronteriza detiene a estos menores, hacen un escaneo para ver cuál es su nacionalidad y si detectan que no es de origen mexicano o de un país contiguo, son entregados a la ORR, que es la Office of Refugee Resettlement, que depende de la
Secretaría como del equivalente de la Secretaría de Salud aquí en México. Y bueno, el proceso puede tardar hasta 2 años. Nos observamos que de 2003 a 2011 aproximadamente había entre 4.000 a 8.000 menores extranjeros que eran referidos a la ORR, mientras que en 2014 esta cifra incrementó a 57.000, lo cual superó por mucho la capacidad que tenían los refugios y las autoridades migratorias en Estados Unidos para detener menores. Y entre los grupos anti-inmigrantes también inició un sentimiento un poco xenofóbico en el sentido de decir, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el albergue de estos menores migrantes? Pues en 2013 para los albergues se requirió cerca de 376 millones de dólares, mientras que para 2014 se estima que este programa utilizó cerca de 868 millones de dólares. Y comentar que muchas de estas estadísticas no estaban en serie, sino tuvimos que meter año por año el reporte que hacía la ORR al Congreso para poder obtener estas estadísticas. Y bueno, otra pregunta que surgía era si estos menores no acompañados, que eran cerca de 69.000 en ese año, en 2014, en el año fiscal 2014, que comprende de octubre de 2013 a septiembre de 2014, si todos permanecían en el refugio, es decir, básicamente si había acá más de 50.000 menores en refugios. Y lo que encontramos es que las rotaciones de aproximadamente no quedan todos estos menores en los refugios, sino permanecen aproximadamente de 30 a 35 días, lapso en el que buscan acomodarlos con algún padre, familiar, amigos, para que puedan permanecer en Estados Unidos mientras tarda su proceso de deportación, ¿no? Que puede durar hasta 2 años. Aquí tenemos los principales estados en los que se asignan a un patrocinador en Estados Unidos: es California, Texas, Nueva York y Florida. ¿Y a quienes se les asigna? En un estudio que hicieron en 2012, se encuentra que 32% es a uno o ambos padres, 27% a un amigo familiar, 17% a tíos, 9% a hermanos y el resto a otros parentescos. Y bueno, en cuanto a las causas y los motivos de la migración, diversos estudios que han hecho y que han trabajado estos temas se han señalado que a lo mejor era la política abierta de Obama, otros habían señalado que era por reunificación familiar, otros habían señalado que porque podían llegar fácilmente a Estados Unidos y podían quedarse y beneficiarse de la política de los Dreamers. Para nosotros, el estudio que consideramos que es mejor para determinar las causas y motivos de la migración es el que hizo el ACNUR, del estudio titulado Arrancados de Raíz, que encuesta a menores centroamericanos detenidos en México y que además sus cifras son coherentes con un estudio que hicieron un año previo, que se llama Children on Run, también del ACNUR, pero realizado en Estados Unidos con menores detenidos en Estados Unidos. Y lo que encuentran es que la violencia y la inseguridad es la principal causa de la emigración de estos menores centroamericanos hacia Estados Unidos, mientras que la reunificación familiar es la válvula de escape para poder realizar este viaje, ¿no? Bueno, dado que me queda poco tiempo, nada más comentar algunas cosas. Y una de las preguntas que también surge, a lo mejor muchos se habían hecho o no, ¿por qué Nicaragua, que es un país más pobre que Honduras, El Salvador y Guatemala, no tiene tantos niños, niñas y adolescentes migrantes? Es el segundo país más pobre después de Haití en Latinoamérica. Bueno, estos autores señalan 4 motivos por el cual no hay tantos menores migrantes no acompañados de Nicaragua. Uno es, primero, que a diferencia de Honduras y Guatemala, el conflicto interno en Nicaragua resultó en una revolución, lo cual llevó a una configuración de todo su esquema, ¿no? En los años 90 se implementó un modelo de policías comunitarias, que gran parte de la migración de nicaragüenses en Estados Unidos está en Florida, y que también, por último, también señalan que para migrar se requieren recursos y los de Nicaragua se les hace muy costoso y su lugar de destino natural para la migración es Costa Rica. Y bueno, ya casi para acabar, nada más señalar que hay básicamente 4 formas para que un menor migrante se quede en Estados Unidos, que es el asilo, este estatus que ya me señaló mi colega en la mesa pasada, las visas T para víctimas de tráfico, las visas U para las víctimas, bueno,
de ciertos crímenes o testigos, y lo que ha crecido últimamente en 2014 le llaman la discreción procesal. Es decir, a raíz de la crisis humanitaria cambió la política de deportación de menores y básicamente la discreción procesal consiste en que el Departamento de Migración ya no continúa el juicio para deportar a los menores migrantes, y si no hay juicio para deportarlos, pueden quedarse en Estados Unidos hasta que determinen que se puede iniciar el juicio. Y estas estadísticas son importantes porque de 2010 a 2014, un menor migrante no acompañado que no es representado por un abogado, que no tiene la compañía de un abogado, solamente tiene el 10% de probabilidad de quedarse en Estados Unidos, mientras que un menor migrante que sí tiene la compañía de un abogado tiene un 47% de poderse quedar en Estados Unidos, lo cual es un dato muy importante, ¿no? Bueno, estas son las conclusiones. Que nada más es repetir lo mismo que ya me señalaron los diferentes autores. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y aquí está la página de internet donde pueden descargar el estudio que hicimos o mi correo electrónico si quisieran escribirme. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan José por su presentación. Ahora vamos a dar paso a Jimena Gallegos, que nos visita del PRAMI, del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. Jimena nos va a hablar un poco sobre las experiencias del Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero en el tema de la migración infantil. Les hago una breve presentación de quién es Jimena. Jimena estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil y la administración pública que luchan por la defensa de los derechos humanos, tales como Sin Fronteras, el Instituto Nacional Indigenista, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Comisión de Derechos Humanos del DF. Tiene diversas publicaciones en materia de derechos de los indígenas y derechos de los migrantes y se ha dedicado al activismo e investigación en derechos humanos, migración y género. Actualmente, Jimena es parte del Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero, así como de la Coordinación Sistémica con Migrantes del Sistema Universitario Jesuita. Jimena, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Elisa, por invitarme a compartir con ustedes hoy. Y gracias a todos ustedes por estar aquí hasta estas horas. Yo nada más quisiera compartir con ustedes, a diferencia de quienes me antecedieron, yo no voy a dar tantos datos, yo les voy a compartir dos experiencias de niños que se encuentran en la frontera, niños mexicanos que ahorita en este momento están en la frontera con Estados Unidos por diferentes causas, ¿no? Espero que me dé tiempo de contarles un poquito de la segunda, porque tengo más información de la primera. Estos niños son niños que están en esta frontera porque se topan en esta frontera con una política migratoria de ambos países que no toma en cuenta sus necesidades, sus condiciones ni su desarrollo. Por lo tanto, no toma en cuenta su interés superior. La esencia de la deportación o repatriación es la expulsión del país, ¿no? Tiene varios nombres, pero a fin de cuentas estos niños están fuera o no pueden entrar a Estados Unidos o son deportados juntos con sus papás de Estados Unidos por una política migratoria. Les hablaré de niños mexicanos que han cruzado a Estados Unidos sin acompañantes y del procedimiento administrativo que se implementa, así como sus consecuencias, y espero no ser muy repetitiva porque espero que no se haya tocado antes. Estos niños son impulsados a salir por la necesidad de reunirse con sus familiares, por buscar mejores condiciones de vida y por la urgencia de huir de la violencia, ¿no? Igual yo también hago referencia al mismo estudio del ACNUR que habla que es el más específico y que toma en cuenta, ahí el 59% de los menores mexicanos dijeron que huían por violencia. Igual explotación sexual en distintos ámbitos de su vida. Otra situación muy preocupante, que incluso está mucho menos visibilizada, son los hijos de madres y padres deportados en la frontera que permanecen ahí totalmente olvidados, ¿no? Y voy a hacer alusión solamente al caso de los migrantes mexicanos que están en Tijuana. Hay muchísima gente, miles de personas que son deportadas diario por la frontera de Tijuana y que se quedan en la calle por falta de la gente que no se regresa al interior del país o a otros lugares, porque son normalmente gente que lleva muchos años como ya se explicó aquí, no son consecuencias de la deportación, de la política de deportación de Estados Unidos, que está removiendo a gente que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos y que tiene toda su vida hecha ahí y que son deportados a México de repente, habiendo pasado un periodo de detención en Estados Unidos, y algunos de ellos vienen con sus hijos, ¿no? Entonces, esos niños vienen junto con sus padres y se encuentran de repente en una situación incluso de vivir en la calle en Tijuana.
Primero les haré un breve repaso del marco legal y cómo debería estar siendo protegidos estos niños, y con algunos datos basados en informes de organizaciones de la sociedad civil. Y para acercarnos más a la realidad, les quiero presentar un video que es un testimonio de uno de estos niños que les cuento. Bueno, el Instituto Nacional de Migración habla de que hay aproximadamente 40,000 niños y niñas que se repatrian de Estados Unidos a México cada año, de los cuales 18,000 más o menos son no acompañados. En el contexto migratorio de México, ya lo sabemos, ¿no? Es un territorio con una frontera militarizada, criminalización de la migración, con una política migratoria de securitización, con estereotipos del extranjero, especialmente si es indocumentado, peligroso y negativo para la sociedad, y con esta idea de que los extranjeros son peligrosos y negativos para la sociedad a la que llegan, ¿no? Especialmente los indocumentados. Y en ese contexto fronterizo es en el que se encuentran estos niños. Bueno, ya todos sabemos que niños son considerados las personas menores de 18 años, ¿no? Y específicamente adolescentes de 12 a 18 años. Voy a hacer referencia a un criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la opinión consultiva que salió el año pasado, de derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración, donde dice, cito, que es posible considerar que los artículos 19, 22.122 de la Convención Americana, el 7 y el 27 de la Declaración Americana, el 22 de la Convención de los Derechos del Niño, y así como la Convención sobre el Refugio del 51 y su protocolo, además de la Declaración de Cartagena, conforman el Corpus Juris Internacional para la protección de los derechos humanos de las niñas y niños solicitantes de asilo y refugiados en el continente americano. Esto significa que todo el niño tiene el derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y el Estado. También significa que toda la legislación que aplica para las personas adultas de migración y asilo es aplicable a los niños, en conjunto con toda la legislación que hay sobre los derechos de los niños específicamente. También ustedes saben que la Constitución mexicana también prevé, y les cito el artículo 4, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior del niño, que aquí ya se habló en la primera mesa de esto, y se debe garantizar de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este es el concepto holístico del que habla también del que busca el interés superior del niño. Entonces, implica su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos. Pero para el ejercicio pleno de sus derechos se necesita que haya una autoridad y que haya alguien que implemente, ¿no? Y es aquí donde se traba este interés superior del niño, que bueno, que tiene un concepto, es un concepto triple, es un derecho sustantivo, que tiene que haber una garantía para que se ponga en práctica, es un principio jurídico, interpretativo, y es una norma de procedimiento, ¿no? El proceso de adopción de decisiones debe incluir una estimación de las repercusiones que puedan tener en el niño. Entonces, en todos los casos está muy claro con el interés superior del niño, con el concepto, que se tiene que tomar las causas particulares del niño, además de su situación de migración, en este caso, de refugio y cualquier otra condición que tenga, incluyendo las necesidades específicas, por ejemplo, de género o de cualquier otra condición. Es importante también decir que la pasividad o la inactividad y las omisiones también están incluidas en el concepto de las medidas necesarias para implementar el interés superior del niño. Esto significa que el que las autoridades no hagan también implica responsabilidad, ¿no?, hacia ellas. Bueno, lo que les voy a leer ahorita está basado en uno de los informes, un informe de los más exhaustivos que se hicieron el año pasado sobre niñez migrante en la región. Y habla de dos momentos que enfrentan los niños que se están moviendo en la frontera desde México que quieren entrar a Estados Unidos. Uno es la repatriación, que significa el proceso por el cual una autoridad gubernamental de un país retorna a un niño no acompañado a la autoridad gubernamental del otro país, en este caso México. Y esto puede ser impuesta por el gobierno o puede ser por un orden de deportación o debido a la petición del niño de regresar a su país, ¿no? Entonces, este es el ámbito en el que se regresa a los niños a México. La repatriación es el resultado de una orden de expulsión, esto es lo que dice el informe, lo que concluye el informe, de expulsión en lugar de una decisión razonada basada en el interés superior del niño o una determinación de su seguridad al regreso de su país. Entonces, eso quiere decir que en este contexto hay niños mexicanos que no reciben protección ni acompañamiento
y muchas veces no son escuchados y son repatriados incluso contra su voluntad al cruzar la frontera. Estos niños deberían de tener acceso a protección ante la violencia, el abuso, la trata, la explotación, antes de la repatriación y la reintegración. Y el otro momento es la reintegración, ¿no? Que es un proceso para asegurar que un niño pueda ser reintegrado de forma sostenible y segura a su familia, comunidad y país. La reintegración es especialmente compleja porque requiere un entendimiento del contexto al que va a regresar el niño. En América Central y México y Estados Unidos, en este corredor migratorio, los gobiernos no han implementado programas de reintegración adecuados de forma regional. Por eso es que vemos este movimiento constante, por eso también las consecuencias de este cambio migratorio del que ya se habló hace rato, porque no se ha tomado en cuenta, más bien no se ha implementado ningún programa que vaya a la causa del movimiento de estos menores. Los niños mexicanos y canadienses no acompañados no deberían ser repatriados antes de asegurarse que no son víctimas de trata, que no han solicitado asilo y que pueden adoptar una decisión independiente para retirar su solicitud de admisión. Estos son los 3 criterios que deberían de utilizarse antes de regresar a un niño. La realidad es que esto no pasa así, ¿no? Y por eso tenemos a los niños de circuito, como se les llama, que son estos niños que están yendo y viniendo en la frontera porque no pueden regresar, o sea, formalmente los regresan de Estados Unidos, pero no pueden regresar a su lugar de origen por una cuestión de violencia o porque temen por su vida. Y entonces se quedan y muchísimas veces es más fácil que entren a las redes, que se aprovechen las redes de trata y tráfico y de explotación que operan ahí. De acuerdo a la información de la Oficina Gubernamental de Estados Unidos, US Accountability Office, en el 93% de los casos de menores de 14 años mexicanos y canadienses deportados en los años fiscales del 2009 al 2014, que fueron como 200,000 menores, la patrulla fronteriza no llevó a cabo un procedimiento para asegurar que estarían seguros a su regreso. Entonces no aplicaron este procedimiento que les cuento y quedó a discreción de la patrulla fronteriza, que es quien ahora decide si entran o no entran, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justo por este cambio antes automáticamente se regresaban, ahora en teoría con la ley que ya se dijo de protección a víctimas de trata del 2008, se debe determinar si un niño es víctima de trata, si es susceptible a hacerlo o si tiene miedo de persecución. Y esto no ocurre, ¿no? Y bueno, no se los voy a decir mucho porque lo van a ver ahora con el testimonio. Entonces, uno de los informes también más completos sobre este tema, que es de la organización Appleseed, concluye que la patrulla fronteriza no debería hacer las entrevistas a los niños por no ser competente para ello. La comunicación entre los oficiales americanos y los mexicanos tiene como objetivo la repatriación más no el interés superior del niño. Los oficiales americanos no informan a los niños detenidos sobre su derecho a comunicarse con su consulado, por ejemplo. No se implementa esta ley de trata por todo esto que les cuento ahora. Y otra cosa que ya también se ha dicho aquí, no hay en el Departamento de Homeland Security una base de datos sobre la cantidad de niños mexicanos detenidos, repatriados y los casos de reincidencia. Al no haber esto, no se toma en cuenta cuáles son los niños que están yendo y viniendo. Entonces, estos niños de circuito pueden estar ahí continuamente y nadie está contabilizándolos y nadie sabe qué les está pasando, por qué están ahí, ¿no? La mayoría de los niños permanecen en los albergues un día en promedio. Entonces, esto significa también que no están entrando a custodia de nadie, ¿no? O sea, esta idea de que regresan a un albergue, en realidad, estos niños permanecen muy poco tiempo ahí y las mismas autoridades buscan rápido regresarlos con alguien, con algún familiar, ¿no? Para que no estén ahí. La falta de políticas públicas y prácticas en México pone a los niños en riesgo de mayor explotación. Y aunque México cuenta con mayor información que Estados Unidos sobre los menores repatriados, sus bases de datos no están unificadas y se dividen entre las bases de datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las del Instituto Nacional de Migración y las del DIF. No se aplican criterios diferenciados para atender a los niños por razón de género o de cualquier otra condición étnica o cualquier otra situación de vulnerabilidad. Bueno, creo que les voy a pasar ya espero que sí se pueda oír y ver, el video para que vean un poco de lo que les estoy hablando ahorita. A ver. Este es un video que hizo la organización WOLA de Estados Unidos.
El Salvador, Honduras, and Guatemala. President Obama has requested an additional $3.7 billion. Todos conocemos la historia de los niños centroamericanos que huyen a los Estados Unidos escapando de la violencia. Pero la historia es muy diferente para niños mexicanos que hacen lo mismo. El sistema estadounidense para identificar y ayudar a niños mexicanos en riesgo no funciona. Cada rato que se pelea una mafia con otra, se balacean, muertos, de todo. La mayoría de mis amigos estaban metidos en mafia. A mí me dijeron que si le entraba luego, le dije que no estaba loco yo para entrar a esa cosa. Nada más me quieren convencer de que yo entre con ellos. Esteban tiene 17 años. No viene de Honduras, ni de El Salvador, ni de Guatemala. Vive a 2 horas de la frontera con los Estados Unidos en Sonora, México. A un amigo mío, bueno, se lo llevaron de su casa, desapareció y lo encontraron al mes debajo de un mezquite, hecho pedazos. El que comete un error en la mafia, pues ya no. Como todos esos niños centroamericanos, Esteban intentó escapar a los Estados Unidos, ya que varias regiones de México parecen zonas de guerra. Esteban es uno de miles que huyen cada año. La ley de los Estados Unidos promete proteger a niños en riesgo. Ellos pueden pedir asilo o una visa especial para quedarse en el norte. Los niños centroamericanos tienen derecho a llevar su caso ante un juez. Pero cuando la patrulla fronteriza detuvo a Esteban, él fue repatriado inmediatamente a México. ¿Por qué lo tratan diferente? Maru Cortázar es experta en temas de migración infantil con la organización Appleseed. Para Estados Unidos y la ley de trata, México es un país contiguo. Tengo la frontera, estamos aquí justamente, entonces yo simplemente veo, no tienes documentos, te regreso inmediatamente. Los niños centroamericanos no acompañados y detenidos por la patrulla fronteriza son colocados automáticamente bajo custodia protectora. Luego la ley les da el derecho a exponer su caso ante un juez de migración, quien decide si se pueden quedar o si son deportados. Para entrar al mismo sistema de protección, los niños mexicanos tienen que convencer a un agente de la patrulla fronteriza al momento de ser detenidos que corren un riesgo si son regresados a México. Si no, son deportados inmediatamente. Brian Flowers trabaja para la patrulla fronteriza. Según la ley, ellos son quienes entrevistan a los menores mexicanos y deciden si se quedan o si son regresados a México. We typically would not try to keep them in our facilities, long, in that process, definitely within a shift. I know for us, we usually have them out within 72-hour time frame, but they're always usually out a whole lot sooner than that. En ese pequeño plazo, la Ley de Protección a Víctimas de Trata exige que la patrulla fronteriza confirme 3 cosas con los menores mexicanos: que no sean víctimas de trata, que no tengan un temor creíble de regresar y que estén dispuestos a regresar voluntariamente a México. La teoría es buena, pero la realidad es que en muchos casos no les hacen las entrevistas. Además, los niños simplemente no confían en ellos. Fueron 12 días en el desierto. Pasé alrededor de 13 días caminando. Fue entonces cuando nos agarraron y todos así fuertes y como que si te iban a hacer algo. Me apunté con un arma. Me jalaron de los pies, ya nos llevaron allá a la cárcel. Siempre estuve encerrado en un cuarto y solo. Me hicieron algunas preguntas. Tu nombre, tu edad, de dónde eres. ¿A qué parte iba y con quién? Si tenía algún familiar y ya. No me dicen nada, simplemente me dicen firma acá, firma acá. Pero todo estaba en inglés, no sabía qué era. Ya estaba encerrado, dije, pues ya que más me queda por regresar para México. Es así que Esteban y miles de niños mexicanos son deportados cada año. Un reporte de Naciones Unidas dice que 59% de los niños mexicanos mencionan la violencia como uno de los motivos que los llevó a emigrar. En el 2013, solo el 4.5% logró solicitar protección en los Estados Unidos. Los demás son entregados al consulado mexicano, luego al Instituto Nacional de Migración y terminan en un albergue del Estado, como este en Nogales, México. Hemos tenido aquí hasta 105 chicos. O sea, sí, nuestros números son fuertes. Este albergue para menores es uno de los más concurridos en la frontera. La misión, primeramente, es atenderlos, sus necesidades básicas en cuanto llegan.
Y el fin de nosotros es reintegrarlos con su familia, porque no nos podemos quedar con todos aquí en la frontera. Este es el último lugar en donde los niños pueden decir si tienen miedo de volver a casa, sea por el crimen organizado o por violencia doméstica. Pero a muy pocos se les pregunta esto, y ellos casi nunca dicen algo. Sandra Mendoza, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, admite que hay niños vulnerables que se pierden en el sistema. Well, I think that the numbers might be speaking from themselves. What I believe is that we haven't been able so far to assess the cases. De hecho, muchos de estos chicos son explotados por el crimen organizado. Algunos son forzados a traficar drogas o a pasar personas por la frontera. Estos niños, llamados niños de circuito, pueden dar vueltas en este sistema de deportación una y otra vez. Niños de circuito is around 30% of all the kids that we repatriate. It is a big problem, and we are concerned. Sin apoyo de las autoridades, estos menores están atrapados. The reality is that there are no efficient programs in either side of the border right now to really help them to get out of this circle of violence that they are living on. A pesar de que hay leyes diseñadas para ayudar a los menores que huyen de la violencia, en muchos casos nadie escucha ni ayuda a los niños mexicanos. Hablamos de miles de niños de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de México. Cada historia es diferente y nos debe de mover el querer saber qué está pasando con ese niño. Los gobiernos de Estados Unidos y México deben asegurar que estos niños sean evaluados de forma correcta. Si no, van a seguir regresándolos a situaciones peligrosas. 24 horas después de haber llegado, Esteban va a salir del albergue. Su mamá llegó por él. Se reúnen con un trabajador social. Se lo vamos a entregar el día de hoy. Esperemos, como le digo, que sea la última vez que estés con nosotros, que no se vuelva a repetir tu experiencia. Esteban casi no dice nada y nadie le pregunta cómo se va a proteger del cártel en su pueblo. Se acabó, ya vas para México otra vez a lo mismo. No, pues saben, la verdad no veo futuro ahí donde estamos. Es un tema que ojalá y ustedes investiguen más, se metan más, porque falta muchísimo para cambiar, o sea, falta muchos estudios, falta mucho activismo para cambiar esta situación desde muchas diferentes perspectivas, ¿no? Para abordar la situación de estos niños. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jimena, por tu presentación, por el video que nos acabas de presentar, que es muy ilustrativo sobre la situación que pasan los niños migrantes, y en este caso los niños migrantes mexicanos. Es cierto que sí hay, al menos aquí en México, un sesgo muy grande a pensar, sí, los niños centroamericanos que vienen en busca de mejores oportunidades de vida, pero claro que la problemática también existe en el caso de los niños mexicanos. Estamos ya sobre tiempo, yo creo que ya no nos da tiempo de hacer una sesión de preguntas y respuestas, pero con esto estamos dando clausurado este seminario sobre niños migrantes y derechos humanos, debates contemporáneos. Les agradecemos mucho su presencia, a quienes estuvieron desde las 10 de la mañana en la primera mesa, y también les adelantamos que el 28 de octubre va a haber va a haber un foro sobre mujeres migrantes y derechos humanos, y bueno, ya podrán revisar la información en la página del instituto y quedan cordialmente invitados. Muchas gracias.